Hola, buenas noches. Dijimos ayer que hoy intentaríamos estar y viendo el tono de las declaraciones y todo lo que ha pasado en el día de hoy, pues miren, hemos decidido hacer un confirmado de noche, hoy puntuales, para intentar explicar un poco y para intentar, no sabemos si es la palabra correcta, pero un poco tranquilizar las cosas. El ambiente, digamos, es tenso, no vamos a negarlo, todo el mundo lo está viendo. Estamos delante de un momento seguramente crítico, de unos momentos más críticos de los últimos años, vamos a decirlo así. Creemos, por cierto, que no el más crítico de la democracia, también hay que puntualizar las cosas. Sí que estamos en un momento complicado, en un momento político, aunque alguno no lo crea, estamos delante de un momento político donde unos han tomado una directiva que podemos pensar que están equivocados, obviamente hablamos del Partido Socialista, un poco a la desesperada, lo íbamos diciendo hace semanas, un poco viendo que las cosas no salen, y otros pues intentan jugar un poco a la guerra de posiciones, vamos a decirlo así. Vamos a hacerlo hoy todo de corrillo, como hacemos habitualmente los viernes, que hacemos más análisis, y vamos a empezar obviamente por esas palabras del señor Bolaños, que parece que está un poco desesperado. No sabemos exactamente cómo pudo ser el primero de su promoción, el señor Bolaños, porque realmente está demostrando una incapacidad manifiesta de gestionar cualquier cosa. Es más, se mete en problemas continuos. Hoy ha pedido la retirada de la iniciativa del PP, que recordemos, el lunes, si no hay novedad, a las 10 de la mañana se reúne el Constitucional. Si decide aceptar las medidas cautelares, no habrá votación el jueves en el Senado. Si no las decide aceptar, tirará adelante la ley con todos estos cambios. Pues como decíamos, que pide retirar la iniciativa al PP con una palabra curiosísima, que es consecuencias impredecibles. Hombre, pues Bolaños, ¿qué quieres que te diga? Hoy vamos a ser un poco como ayer, vamos a intentar tener un poco de humor, porque si no esto no se aguanta. Señor Bolaños, vamos a ser sinceros, impredecibles. Coño, que un juez decide una cosa u otra, no estamos todos de acuerdo que la división de los poderes y que el Estado tiene que respetar los tres poderes, que por cierto, la frase aquella del señor Pachi López, que sabemos que es un incompetente, este sí que es aparte sin oposición, que decía que la soberanía, no sé qué, no sé cuánto, residen los españoles, no en el Parlamento. Tema importante a remarcar. Pues como decíamos, pues ha dicho que con una iniciativa habría que retirarla por las consecuencias impredecibles. A partir de ahí, pues han salido 3 millones de observaciones sobre qué quería decir eso, si era una amenaza a los jueces, si era una amenaza al Partido Popular, si era una amenaza incluso a la democracia, y obviamente han salido de todos lados. Hoy ha sido divertido pasearse por perfiles de jueces, por ejemplo, por la red Twitter, porque había mucha chirigota, vamos a decirlo así, porque realmente son situaciones que no se acaban de entender. De paso, Bolaños ha pedido al señor Aragonés, presidente de la Generalitat, el bajito, que explique de verdad que el proceso se ha acabado. Y al final, miren, la primera sensación que tenemos de análisis, todo esto era un poco información, la primera sensación que tenemos del análisis es que o el Partido Socialista son muy tontos o se la han metido cruzada los de Esquerra Republicana. Porque que a estas alturas de la película exijas en público a Aragonés que diga la verdad, cuando le has concedido todos los deseos, pues parece cuanto menos extraño. Esto es como aquello que dices, oiga, vamos a poner un ejemplo muy del siglo pasado, de películas de estas de Hollywood, que a veces son divertidas. Uno se casa con alguien, ya sabemos que el casarse ya no se estila, y cuando le ha dado la casa, le ha dado el yate, le ha dado el avión privado, obviamente hubo una boda de estas de bodorrio, es decir, de estas interesantes, le dice, pero di la verdad a mis padres, que lo has hecho solo por dinero. Y la otra dirá, oye, idiota, que ya tengo todo. ¿Qué cojones quieres que diga? Pues eso es la boda entre Bolaños y Aragonés. Parece un poco ridículo, no sabemos cómo negocia Bolaños, pero si todo lo hace igual, realmente suponemos que lo de la oposición debía ser aprendérselo de memoria y tener poca iniciativa, porque demuestra una incapacidad bastante grande. El problema no es que sea Bolaños, el problema es que se le suma un presidente que ha huido. Vamos a decirlo así, claro. Tenemos al presidente totalmente fuera de lugar. Esas manifestaciones nocturnas ayer en plan épico, que no convencieron a nadie, y mucho menos al Partido Socialista, digámoslo con total claridad, donde hoy han salido más voces que nunca criticando directa e indirectamente ya al señor Sánchez y al gobierno. Hablaba más del gobierno, pero en el fondo más de uno ha repetido esa frase de
caudillo, lo ha hecho hasta Lambán, que esto no puede llegar a un proceso de caudillos, porque caudillo, no vamos a tirar ahora de historia, en principio el mayor ha sido el del siglo pasado, el caudillo. El resto, hombre, también había caudillos en la época de los árabes y todas esas cosas, pero hombre, que Sánchez se inmole con palabras que podía denominar él en sus sueños oníricos fascistas, pues parece cuanto menos extraño. Pero Sánchez realmente, fíjense, que ha abandonado. Ha desaparecido del todo. Dijimos en su momento que Sánchez tenía el gran problema ahora de que tenía que dar la cara, digámoslo así de claro. Y dar la cara implicaba, pues, salir cuando hubiera cualquier conflicto. Y este conflicto que señaló el señor Sicilia, por cierto, otro que ha desaparecido tras la patética manifestación de ayer en el Congreso, hablando de los tricornios de las togas, este señor debería ser cesado inmediatamente de diputado, expulsado de la vida política, y ya veríamos si podría ser digno incluso de su carrera de policía. Creemos que no, porque imagínense si le obligan a detener a alguien, seguramente pedirá primero la afiliación política. En fin, hay una gente muy extraña en política que simplemente, a estas alturas, sobre todo a estos personajes menores, debemos echarnos unas risas. Porque sabemos que es duro, pero ¿qué cojones creen que hay que hacer con esta gente? Pues como decíamos, Sicilia también desapareció, tenía una entrevista hoy en radio, ha dicho que se encontraba mal. Eso sí, se hizo el machote ayer en el estrado, obviamente ante el silencio de la presidenta del Congreso, que otra que déjala ir, que se le está haciendo, por cierto, lo hablaremos más tarde, cara de Forcadell. No por nada, Meritxell, ni Cabana, Congreso, Cambrians, ay, qué cara se te pone en esta situación tensa, vamos a decirlo así. Pues decíamos, el presidente Sánchez huido, nadie lo ha visto y nadie le espera. Vamos a ser sinceros, quizá dirá unas palabras, pero aquello de dar la cara, vamos a ser sinceros. Si estamos diciendo que esto es un momento crítico como el 23F, ¿alguien se acuerda del 23F? Por cierto, los dos que se movieron, como han salido fotos para quien no se acordara, fueron Gutiérrez Mellado y el señor Adolfo Suárez. El señor Carrillo estaba escondido debajo de la mesa y el señor Felipe estaba escondido debajo también de su escaño. Ojo al tema, que no fueron los socialistas los que se enfrentaron a esa situación. Pero bueno, suponemos Sicilia de historia sabe poco, por no decir que es un ignorante total. La realidad es que Sánchez huido y, como decíamos, esperamos que en un momento como este, trágico para España, casi con lo que decía Sicilia anoche, con lo que decía el Partido Socialista, en un momento trágico, histórico, que solo ha pasado 2 veces, con el golpe de los tricornios y ahora el golpe de las togas, pues el presidente no está. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, los socialistas ya tienen costumbre de no estar en estos momentos históricos, no lo estuvieron, hemos dicho el 23F, pero ustedes se imaginan en aquel momento al rey, a ese que tanto critican, que no hubiera estado. ¿Qué hubiera hecho como Sánchez? Me voy de viaje y adiós. Hombre, amantes ya debía tener, pero oiga, se quedó aquí. Luego, cada uno tendrá su interpretación y lo que sea, pero dio la cara. Y Sánchez, lo de dar la cara, parece que lo tiene poco asimilado. Y aquí hay una jugada interesante, vamos a decirlo. Fíjense, que lo que está haciendo el PP, y aquí creemos que es una jugada inteligente, a veces saben que los criticamos, según algunos los criticamos mucho y somos muy mala gente, para estos somos de Vox, para los de Vox somos del PP, para los de Vox y del PP somos de Podemos o independentistas, ya ven, aquí somos de todos lados, debemos tener el don de la bilateralidad política, vamos a llamarle de esta manera. Pues como decíamos, el PP está haciendo una jugada inteligente. Y hoy ha sido Feijóo quien ha dicho que todo esto está llevando al PSOE, fuera de la Constitución, que ha ganado el independentismo. Fíjense, dirá alguno, ¿y dónde está la parte brillante? Que el PP no habla de Sánchez. Vincula a Sánchez con todo el socialismo, pensando obviamente en las elecciones de mayo. No caen en la trampa, que es la realidad, Algunos lo seguimos diciendo, el PSOE el partido está hasta los cojones del presidente, pero no hay huevos de moverlo. Y el PP aprovecha, pues para decir que, oiga, como no hay huevos, la culpa es de todos ustedes. Todos quiere decir todos, es decir, desde el alcalde del pueblo, desde el presidente de la comunidad autónoma, obviamente pensamos en Paje, Lambán o el de Extremadura, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos
van a quedar vinculados a estos movimientos de Sánchez, a pesar de que muchos de ellos ni lo quieran, ni lo crean, ni lo deseen. Y ese movimiento creemos que es inteligente del PP, porque lo que hace es desvincular a Sánchez de lo que está pasando y lo suma, digamos, a una decisión del partido, que por cierto ya les avanzamos que no existe. Ahora mismo en el Partido Socialista, el fuego, ¿saben como aquel que decía el filósofo? Fuego que según medida se enciende, según medida se apaga, ahora está encendido. Porque cada vez que se acercan más esas elecciones de mayo, van cayendo pajaritos, vamos a decirlo así, pensando que van a quedarse sin puesto de trabajo. Quedan los fieles, hay que decirlo, poco más. Y hay un detalle interesante, que saben que nosotros hemos apostado y hemos dicho en muchas ocasiones, yo creo que desde el principio del canal, que se está produciendo esa catalanización de la política española. Frase, por cierto, que nos han empezado a comprar. Se imaginarán que comprárnosla sin ningún tipo de pago, ni derecho, en fin. Nosotros saben que somos en eso buena gente y nos da igual, nos parece muy bien. Pero hay un detalle que muchos obvían, y es algo que nosotros deberíamos remarcar con importancia porque creemos que es un elemento clave. Y es que, si se dan cuenta, hay un pequeño matiz importante de diferencia entre lo que pasó en Cataluña y lo que pasa en España, a pesar de que muchos y muchas y muchos, no sé cómo decirlo, intentan vincular estrictamente por aquellos hechos del Congreso, del Parlamento, a los mismos hechos del Congreso. Y hay diferencias sustanciales. En el fondo, quizá el tema de saltarse las leyes y tal, o intentar, podría ser, porque, ojo, otro tema importante, los jueces han de decidir. Bueno, el Tribunal Constitucional, que como hemos dicho no son jueces, técnicamente es un poder aparte del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, pero han de decir el lunes, y tampoco está tan claro que tengan que tomar las medidas cautelarísimas. Vamos a decirlo así, porque nadie luego se espante, ni piense que se han acojonado, ni nada. Aquí saben que respetamos las decisiones en ese aspecto. Pero ¿dónde íbamos? La diferencia fundamental del proceso en el 2017 y de lo que está pasando ahora es que, obviamente creo que todos los que estamos escuchando el programa éramos conscientes en aquel momento, de que en aquel momento la calle ardía. Había hecho una cosa inteligente el procés. Saben que nosotros lo podemos criticar, pero también las estructuras o cómo trabajaron como elemento de marketing, ojo, es un tema interesante. Pues habían conseguido movilizar la calle. Con lo cual, cualquier medida política tenía una presión adicional que ahora no existe. Porque alguien se cree que, a diferencia de, decimos, Artur Mas o Puigdemont, que podían salir a la calle en aquellos días y pasearse por las calles en vítores, como si fuera, salvando distancias, obviamente Ayuso en este momento. ¿Alguien se cree que Sánchez puede hacerlo ahora? ¿En cualquier punto de España? No. Y ese elemento que a veces se desconoce, que es la proximidad o el intento de manejar, ojo, que no decimos aquí que luego fuera la mitad de los catalanes, que eran un poco menos, pero bueno, pero el bulto que hacían era grande, también hay que decirlo, pero ahora es que no hay ni bulto. Y el Partido Socialista, pues nosotros vamos a seguir en eso la línea de fijo, creemos que es el Partido Socialista hasta que se desdiga de Sánchez. El Partido Socialista se equivoca en tirar a la desesperada, en lanzarse en esta avalancha de cosas sin el soporte, diríamos, del público, vamos a decirlo así, de los espectadores, si quieren decirlo, cosa que sí tenía el procés. Con lo cual, copiar el modelo del procés, olvidando un elemento fundamental que era la movilización en la calle, se convierte en un suicidio político. ¿Quién va a defender a Sánchez? Si le hostian los de su propio partido. ¿Alguien se cree que van a salir? Hasta por el señor Castillo, en Perú han salido. ¿Pero quién va a salir por Sánchez? Nadie. Y ese pequeño matiz es muy importante, porque demuestra que el Partido Socialista no ha calculado muy bien el escenario. Y eso obviamente nos lleva a que el urdidor de este tema, el señor Bolaños, con todo el respeto, Félix, ni puta idea de lo que es la calle, ni puta idea de lo que es la vida, ni puta idea de gestionar un conflicto. Porque es como si te movieras con, poniendo el ejemplo que vimos otro día de la Segunda Guerra Mundial,
con veloces unidades tácticas, dejando la guarnición vacía, sin llevar combustible para recargar, para repostar. Y claro, llega un momento que tú tiras, llegas a las puertas de París y dices, mierda, nos faltan 10 kilómetros, sí, hay que echar gasolina a los Panzer. Hostia, nos hemos olvidado la gasolina en Berlín, que está a 1000 y pico, 2000 kilómetros. Pues eso parece que es lo que hace el PSOE. Ha tirado, sin el apoyo de la calle, que es fundamental en estos casos, creyendo que los medios eran suficientes. Y quizá deberían haber aprendido del Prusés, que miren, lo hemos dicho antes, que algo se debe aprender de todo, hasta de esta gente extraña como los del Prusés, que hicieron bien, se apoyaron en medios prostituidos, modelo que ha copiado el PSOE, pero se apoyaron en la calle. Aborregada, también vamos a decirlo, pero lo consiguieron. Les engañaron como tontos. Ven un perfil muy diferente, obviamente, hay mucho catalán ignorante y tonto, aunque ellos no se lo crean, que parece que no existe en el resto de España. Y eso es una constatación real. Además, la extensión. Obviamente, ¿qué vas a hacer? ¿Movilizar la calle en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Bilbao? ¿En dónde? En Cataluña fácil, en Barcelona. No se compliquen la vida. Todo pasa por Barcelona. Es como un pequeño, entre comillas, ciudad-estado, cuya capital es Barcelona, mientras que España es un conglomerado, por suerte, con muchas raíces, lo hemos dicho muchas veces, y con la gran ventaja de aunar muchas culturas y muy diferentes. Y eso convierte el intento de tirar adelante del Partido Socialista, de arrasar con movimientos rápidos y veloces, creemos algunos, en el desastre que los llevará a su propio cementerio político. El PP, como decíamos, vincula a al partido con todos estos temas, desvincula un poco a Sánchez, jugando inteligentemente, asociando y pensando en esas elecciones de finales de mayo, donde muchos de los candidatos, muchos por cierto diputados, solamente algún día de estos explicaremos los diputados que van de candidatos a las municipales y autonómicas, para que la gente tome nota. Porque lo que no se puede hacer en política, lo hemos dicho 20 veces, y Paje, por ejemplo, debería tomar nota también, es tener fuerza o hablar de conceptos y luego acobardarte. Porque Paje, que tanto le gusta lo de federal y tal, pues que hubiera hablado con sus diputados, alguno muy cercano, y hubieran votado en contra. Eso sí que sería impredecible para Bolaños, y eso seguramente es un escenario que quizá más temprano que más tarde pueda empezar a visualizarse. Decíamos, en el Partido Socialista las cosas no están nada claras. En el Partido Socialista empieza a haber miedo al propio Sánchez, que como no, huye y se esconde y no dice nada. Recordemos aquella época donde nos salía cada día con aquellos mítines tipo Maduro, que parecían hola, ole, o no sé cómo se llamaba ahora, hola presidente o su presidente, porque este también tela, pero en fin. Y mientras la tercera representación del Estado, que es la presidenta del Parlamento, del Congreso, pues le está haciendo cara de Forcadell. Y no por sus malas formas, etcétera, etcétera, porque miren, al final cada uno es libre de actuar como quiere y considerar lo que quiera. Si quiere no dejar hablar a alguien, pues eso no pasa nada. Pero se ve que ha impedido poner por escrito a los letrados su rechazo a el tema del Tribunal Constitucional. Y eso es un tema más grave, porque está poniendo por encima al poder legislativo del poder, en este caso judicial. Recordemos que el Constitucional es una cosa aparte, que nace en Europa por otras historias, quien quiera lo tiene hasta en la Wikipedia, donde explica un poco que era una manera, digamos, de intentar evitar que entre los diversos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pudiera alguno intentar sobrepasarse de manera, lo que está pasando aquí, vamos a decir, que esto sería un ejemplo de libro. Y Batet pues está haciendo un poco lo que hizo Forcadell, es decir, evitar cumplir los requerimientos del Tribunal Constitucional. Recordemos dónde acabó Forcadell. Pues Batet, no sé,
deberías empezar a pensarte si esa fidelidad total al presidente Sánchez vale o no la pena. Porque si no, empezarás a tener un problema, cuanto menos, de difícil solución. Porque lo hemos dicho muchas veces e insistimos, los problemas deben solucionarse antes de que existan. Cuando existe el problema, siempre son complejos de solucionar. Y en política no quieren saber ni qué difíciles pueden ser. Y a todo esto, pues obviamente, ¿quién se ha visto de nuevo en el escenario? Pues el independentismo, que estaba desaparecido. Recordemos el propio Bolaños, que ha dicho hoy: Aragonés, Petit, di que lo que nos dices a nosotros en privado, porque ha dicho eso Bolaños, que Aragonés en privado reconoce que el proceso ha muerto. Dice que lo digas en público. Hombre, Bolaños, ¿tú dices lo mismo que dices en la cama en público? No jodamos. No jodamos. Aragonés no creo, porque Aragonés poco debe hacer la cama, pero bueno, la realidad es esa. Y claro, Aragonés dice que esto no se acaba aquí, que pedirán la reforma de la Constitución. Y aquí hay una cosa que hemos insistido también muchas veces, nos encanta esto, ahora vamos a tirar un poco de ego si nos permiten durante 10 segundos, nos encanta esta parte, donde tenemos que decir todo el rato cómo explicamos, y como explicamos, la realidad es que ahora es el momento de pedir a Sánchez todo, porque te va a dar todo. Pídele que el Ebro se llame Ebra, pídele, yo que sé qué, que la capital de Cataluña se llame Toledo, pídele lo que sea, pídele que la iglesia de Santiago vaya a Barcelona, porque la nuestra es nueva, no sé, cualquier cosa te la va a dar Sánchez, va a inventarse una historia, va a decir que es por la democracia, por la Constitución, por la unidad, yo que sé qué, pide lo que sea, y Aragonés lo sabe y lo explota. Pero claro, una cosa, insistimos, es el tema de los políticos y otras son los tribunales. Y el Tribunal de Cuentas, pues parece que acelera, ya ha decidido, qué casualidad que haya sido hoy, pero esto nosotros nunca lo podríamos decir, que los líderes del procés pues respondan en juicio por unos 5 millones de euros que deben pagar de su bolsillo, obviamente. Es una de las cosas, hablan principalmente de Puigdemont, bueno, que Puigdemont, ya ven, de Artur Mas, el que era pobre y dijo que no podía más, que estaba arruinado y se fue en avión privado a Menorca. En fin, de estas cosas curiosas de los pobres, no sé. Y de Junqueras, que como nunca sabemos por dónde mira, pues no sabemos exactamente qué situación tiene. La realidad, eso sí, parece que quiere chupar de la política. La realidad es que es algo que hemos comentado muchas veces, esto del Tribunal de Cuentas. En otros casos, lo hemos pensado, por ejemplo, el caso de Barcelona. Hombre, si en una empresa te tienes que responsabilizar por un error, en la política, ¿qué menos? Es tan básico y elemental que da hasta vergüenza explicarlo. Y aquí parece que no solo se equivocaron, sino que metieron la mano y desviaron dinero. Y está claro que el camino es el juicio. A todo esto, fíjense que han pasado más cosas hoy. Ha pasado, por ejemplo, que Vox ha tumbado los presupuestos de Ayuso, lo explicábamos. La cuestión es baladí. En este caso sí que podemos decir aquello de, ¿sabes? La frase habitual es no es baladí. Aquí sí que es baladí. La cuestión es que hay elecciones de aquí 6 meses, 5 meses y pico. Obviamente no pueden estar vinculados. Intentan separarse de Ayuso. Intentan crear una línea diferente a la de Ayuso. Y nuestra opinión, creemos que es un error. Porque fíjense, vamos a explicarlo muy rápido esto. Hay mucha gente que ha votado a Vox, que al final está satisfecho con Ayuso. Pero les gusta votar a Vox porque saben que con Vox no se saltarán algunos límites que ellos consideran. Claro, si les hacen elegir entre votar a uno u otro, sabiendo que no van a pactar, pues se van al original, que es Ayuso. Y por eso pensamos que es un error estratégico. Saben que aquí hablamos a veces de estrategia en política. Es un error estratégico dejar ahora a estos meses, porque además los votantes, no en Madrid, sino en general en este país, poco idiotas son. Hombre, y quien crea que ahora se ha dado cuenta Vox, luego de todos estos años, con periodo electoral por medio, también es cierto, se ha dado cuenta de que no pintan mucho, pues parece que es lo que ha pasado todo este tiempo y no habían dicho nada.
¿O es que ahora quieren pintar mucho? Y aquí Vox juega un poco a intentar, pasa que es complicado, el caso de Madrid, a intentar vincular a Feijóo con Ayuso. Ayuso, que es lista, perdón, Miguel Ángel Rodríguez, que es listo, verán que poco o muy poco va a usar a Feijóo en la campaña de Madrid. Algunos diríamos que muy poco, vamos a ser sinceros. Tampoco tiene mucho interés Feijóo, seamos sinceros. O sea, aquí es un amor de los dos, es decir, ninguno tiene mucho interés en salir al lado del otro. Cosas generacionales, que se diría. Y en todo caso, si esa es la política de Vox en Madrid, hombre, a lo mejor en otro lado le puede funcionar, pero aquí parece que no va a tener mucho recorrido. Insistimos en algo que hemos dicho más de una ocasión. Vox tiene fuerza cuando se presenta a nivel nacional. Tiene incluso, diríamos, el gancho de Abascal, por decirlo con claridad. Pero cuando baja a otros escenarios, pues parece, el ejemplo de Andalucía es muy claro, que no acaba de sumar la fuerza que le genera el tema nacional. Seguramente su mensaje es más nacional que autonómico o local. Es más de marketing, algunos dirían de populismo, que de gestión. Tampoco nunca han gestionado. Y eso es algo que parece un poco evidente. Quienes sí que gestionaron durante este periodo, curiosamente, ha sido Ciudadanos, que parece que hoy Arrimadas ha hecho otra declaración. Se ve que está animada la chica tras hacerlo bien el otro día en el Congreso, y ha dicho que ella no quiere encabezar ninguna lista en Ciudadanos, y en todo caso lo único que quiere es cerrarla. Ha dejado ir que entiende que tampoco Val debería encabezar ninguna lista, con lo cual ni uno ni otro deberían ser los cabezas del partido de Ciudadanos. Ya llevamos comentándolo. ¿Quién será la persona que lleve Ciudadanos? Obviamente hablamos de partido, aquí no hablamos de representación en Congreso, ni portavoz, ni nada, Pues tampoco parece que haya muchas opciones, vamos a ser sinceros. Villacís se ha descarrilado de ese tema, está más pendiente a ver cuándo puede entrar en el PP, que creemos que será pasado el Congreso, como acabará el Congreso, como el Rosario de la Aurora. Seguramente si sale algún candidato ya dirá que no está cómoda, y si no sale ningún candidato, pues vamos a ir a de cabeza. Eso es algo también bastante evidente. En todo caso, habrá que estar atentos a ver si empieza a hablarse de alguien o no en Ciudadanos, porque tampoco parece que haya muchas más opciones. Si preguntáramos ahora, imagínense que esto fuera una sala como la que será en Gijón el mes de enero, la que será en Benidorm o la que será en Sevilla. Imagínense que preguntamos, que alguien nos diga un nombre de Ciudadanos que no sea Val, que no sea Arrimadas, y que nos dijeran tres. Yo creo que muy poca gente sabría decir tres nombres, y que no fuera Villacís, de Ciudadanos actualmente. Hombre, mejor no decir Bauza, que con lo que va a caer, a lo mejor ni ese. O sea que en principio es complicado ese nivel. Y a todo eso, acabamos hablando de Podemos. Hoy se ha confirmado que ya se han liberado por la ley del sí 12 delincuentes sexuales y 87 han tenido beneficio. Eso nos da una cifra de 99, no hemos llegado a 100, no sabemos si al llegar a 100 le dan un premio a Irene Montero, pero la realidad es que, insistimos, no se puede gobernar sin haber pisado la calle ni haber tenido experiencia en la vida. Y eso es algo que parece que muchos quieren hacer, que nos venden otros. Hablamos de Yolanda Díaz, de que ella tiene experiencia, no sabemos en qué, en trepar, apuñalar por la espalda, todas esas cosas tan bonitas, en inventarse másters, etcétera, etcétera. Pero lo que nos debe hacer reflexionar todo este periodo, estos días, vamos a decirlo, es que es cierto que tenemos una clase política nefasta. Yo creo que nadie va a decir lo contrario. Es cierto que tenemos una clase política que ha crecido al albor de la democracia. Muchos se han aprovechado, en vez de haber dedicado estos años de democracia, como hemos hecho otros, a trabajar, a hacer cosas, pues no, a chupar de la política, a medrar de la política, pensando que era la solución a su vida miserable. Y eso puede llevar a mucha gente, intentamos ahora esta reflexión a todo el mundo, a pensar que la política no es necesaria. No, señores. La política es imprescindible para gestionar una sociedad. Que hayamos coincidido con una mala tropa, nadie lo va a negar. Que hayamos coincidido con una tropa que sumas todos los líderes de todos los partidos y no llegan un año cotizados fuera de la política, nadie lo va a negar.
Que mañana dijéramos o aprobara a alguien que todos aquellos que han cotizado en la política no pueden cobrar la pensión, se cortarían todas las venas, porque ninguno llegaría a cobrar nada. Cosa que a lo mejor ustedes han tenido que trabajar hasta el último sudor para llegar a cobrarla. Hablamos de los que estén obviamente jubilados o a punto de jubilarse. Pero eso no debe hacernos pensar que la política es innecesaria. Todo lo contrario, la política, y en estos momentos es más necesaria que nunca. Hay que intentar mantener la calma. Hemos visto en las últimas horas discursos de todo tipo. Nosotros saben que nos da especial rabia, porque lo hemos contado alguna vez, esto de hablar de golpes de Estado para arriba y para abajo. Los de los tricornios, los de las togas, los de Sánchez golpista, los de etcétera, 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 etcétera. Pensamos que no, nosotros nos ha costado mucho, por ejemplo, explicar incluso, y lo hemos dicho porque era el momento, estos días lo hemos dicho alguna vez, pero jamás habíamos citado de que lo de Cataluña fue intento de golpe de Estado, no, fue unas decisiones políticas, creemos, muy equivocadas, con consecuencias penales, porque para eso funciona la democracia, y que si no hubiera sido por el presidente Sánchez, pues tendríamos esos delincuentes todavía en la cárcel, como debe ser, obviamente, porque se imaginarán que uno no puede delinquir y luego seguir encima en política cobrando de todos. Y ese creemos que es el error conceptual de las matemáticas de Sánchez. Sánchez se ha dedicado a hacer matemáticas desde que está en política. Cuando no consiguió, por ejemplo, ni entrar en el Congreso, recordemos que las dos primeras veces que se presentó en las filas socialistas, cuando era, ¿cómo se llama? Era de la asesor de Caja Madrid, aquello de la Junta, no sé cómo le llamaban exactamente, que nunca salió, por cierto, salió muy poco, pues nada, nunca salía en las elecciones, y las dos veces que entró sustituyendo a gente que se jubiló o dejó la política. O sea que siempre ha estado aspirando a hacer números para intentar llegar a los sitios. Y ha hecho al final triquiñuelas, es decir, pero eso, aunque nos moleste, pues es política. Aunque pensemos que es un error, es política. Y hay que decir, en todo caso, que si uno pasa por encima de las leyes, pasa por encima, en este caso la Constitución, pues tiene que responder delante de los tribunales, porque para eso existe la democracia. Pasó en Cataluña, y creo que a estas alturas pocos dudan que seguramente pasará también con el gobierno de Sánchez. ¿Eso algunos lo ven como optimismo? No, nosotros lo vemos como una consolidación de la democracia. Es decir, se puede hacer lo que uno quiera en política, pero hay que aceptar unas reglas mínimas. Y cuando uno se salta esas reglas diciendo que es política y no es política, pues tiene que aceptar las responsabilidades. Y fíjense, y acabamos, si Sánchez ya no acepta ni dar la cara, imagínense qué haría con unas responsabilidades encima. Y ese es el problema de los políticos actuales, que son cobardes, miserables y que se creen intocables. Y quien recuerde el 2017, algún pirao, que éramos nosotros, alguno más había, también hay que decirlo, decíamos que el gran problema del procés era que los líderes independentistas se creían intocables y solo había que esperar. Sabemos que pedir paciencia es difícil, pero hay que esperar. Nadie piense que el lunes, si no se tiran las medidas cautelares, va a haber un golpe de Estado, ni si se tiran va a ser un golpe de Estado, ni cosas varias. Es política, mala política, con consecuencias graves seguramente, incluso penales, pero es política. Habrá que intentar educar a las siguientes generaciones para que entiendan que la política es necesaria y no es un lugar de trabajo para mentes poco privilegiadas, que es lo que se ha convertido ahora mismo en España. Nos vamos a ir, yo ya no sé si decir si a mañana o qué, o al domingo, les digo la verdad, ayer prometimos lo de hoy no prometemos lo de mañana, pero como esta gente se pone nerviosa, vaya usted a saber si ahora le da Sánchez por hacer una rueda de prensa mañana a la mañana, porque no le gusta lo que hemos dicho, ya saben que les encanta escucharnos, y vaya usted a saber el qué. Nosotros, en todo caso, lo que sí les podemos prometer es que vamos a estar pendientes todo el fin de semana, y si hay alguna novedad, no duden que estaremos aquí.
Patreon, Canal Transferencia, como siempre, nos emplazamos pues a cuando sea, si no el domingo seguro. Como siempre decimos, simplemente seguimos.